Muy buenas y bienvenidos a esta quinta clase de todo lo que sé sobre ganar dinero. Bienvenidos a la Universidad del Dinero, porque la educación pública no te da una buena educación sobre el dinero. Así que hoy vamos con esta quinta clase. Recordar sacar papel y boli porque se viene una clase bastante extensa con puntos extremadamente importantes y lo vamos a poner todo en práctica. 3 puntos es lo que vamos a tocar en el día de hoy. ¿Por qué se mueven las acciones? ¿Por qué se pueden encontrar acciones baratas? Y lo más importante, ¿qué son las acciones baratas? Ahora lo veremos, porque la mayoría de personas, al menos la gente que nunca ha entrado al mercado bursátil, una acción barata es la que tiene un dígito bajo. Me refiero a que una persona puede ver una acción de $100 o una de $1 y la gente nueva en el mercado piensa que la barata es la de $1, pero igual la barata es la de $100. Ya lo veremos. Por ejemplo, las acciones del Banco Santander, 4,80 €, a mí me parece que son unas acciones que están caras, porque no considero que las acciones del Banco Santander cuesten 4,80 €. Pero claro, para otra persona, las acciones de Adobe, que vale $500 por acción, le puede parecer caro, porque el número ve que es pues 100 veces mayor. Ahora vamos a explicar concretamente qué es caro y qué es barato. Eso lo vamos a ver en la presentación de hoy. Así que vamos a empezar con por qué se mueven las acciones. Vamos a ver primero el corto plazo. Y en el corto plazo las acciones se mueven por estos 4 motivos. Lo primero suelen ser por las noticias. Nos recordamos que en las anteriores clases lo vimos, la diferencia del corto y largo plazo es que en el corto plazo hay más irracionalidad, todo se guía más por la psicología del mercado y por lo impredecibles que es el ser humano. Entonces aquí es donde lo vemos, ¿no? En el corto plazo las acciones se mueven por las noticias que pueden estar saliendo. Por ejemplo, Google, se me ocurre alguna noticia de la Agencia Reguladora Europea de movimientos antimonopolísticos para evitar que Google compre tal empresa. Eso es una noticia que en el corto plazo afecta a las acciones de Google, pero no es una noticia que afecte como tal al negocio de Google. Hay que saber bien eso. Hay que saber ver bien eso. Luego también, tema de rumores. Todo el tema de rumores puede ser: Apple va a sacar un coche eléctrico. Tesla va a sacar el nuevo Cybertruck. Hay empresas como Tesla que prácticamente todas sus fluctuaciones se guían en base a los rumores que el propio CEO, Elon Musk en este caso, va soltando por Twitter. Esto también es curioso, pero eso que sepáis que únicamente afecta en el corto plazo. Luego también modas y tendencias. Moda durante el año 2020, que sucedió lo que sucedió, no lo puedo mencionar en YouTube. Durante ese año la moda simplemente era invertir en bolsa. Todo el mundo invirtió en bolsa, la gente estaba en casa encerrada, con dinero disponible porque no lo estaban gastando. ¿En qué lo gastaron entonces? En apostar en bolsa, porque no invertían, estaban apostando. ¿Y qué sucedió durante esa época? Como la moda era invertir y todo el mundo estaba invirtiendo, en la bolsa se generó una burbuja, la cual la gente que sabe invertir supimos aprovecharnos de esta burbuja y capitalizarnos como es debido. Porque ante ese tipo de modas y tendencias, quien suele perder siempre su dinero es quien sigue estas modas y tendencias. Eso para que lo sepáis, y ya lo veremos en futuros vídeos porque pronto saldrán nuevas modas en el mercado, seguro. Iba a decir que la moda actual puede ser la inteligencia artificial, pero no me está pareciendo tanto boom como fue las modas del año 2020. Eso fue algo completamente absurdo. También estaba la moda de la telemedicina, porque se fusionó todo también con el movimiento de ARK Investment, del fondo de inversión de Cathie Wood, que ella decía ser la inversora en todas las empresas disruptivas. Y bueno, durante esa época le fue bien, Cathie Wood multiplicó por 7 el fondo de inversión, mucha gente se hizo rica gracias a ella, quien supo sacar la inversión, porque un año después el fondo de Cathie Wood cayó un 80%. Cathie Wood no sabe invertir. Eso para
lo dejo ya dicho, pero Cathie Wood no sabe invertir, aunque en el año 2020 le diesen el premio a la mejor inversora del mundo de ese momento. Cathie Wood no sabe invertir. Una persona que durante un año multiplica por 7 su fondo y al año siguiente lo pierde todo, no sabes invertir. Has tenido un golpe de suerte, te has subido una ola y ya está, no pasa nada. Todos nos hemos subido a olas y a todos nos ha salido bien o mal el subirnos a esa ola. Pero de ahí a decir que es la mejor inversora, dista un poco de la realidad. Y por otro lado es por el movimiento de otras acciones. Aquí podemos englobar sectores enteros, como por ejemplo cuando Visa cae, una de ellas, Mastercard, puede o subir o bajar solamente porque Visa haya caído. No tiene por qué haber ninguna buena noticia o mala noticia para que la competencia de esa empresa suba o baje. Pero muchas veces cuando la competencia directa de una empresa se desploma o aumenta mucho a lo bestia, su competencia suele hacer el movimiento contrario. Y esto es porque sí, es una ineficiencia de mercado, y esto tenemos que entender que esto lo vamos a encontrar en el corto plazo. En el largo plazo, los movimientos se generan por otro tipo de cosas, por las cosas más tangibles, por las cosas más reales. En este caso, los movimientos de las acciones primero es por la evolución del negocio. Cómo está yendo el negocio, si el negocio está bien gestionado, si los márgenes de beneficio, evolución de los beneficios van en aumento, la deuda es más baja, hay mayor recompra de acciones. Cuanto mejor esté tratado el negocio a nivel interno, el movimiento a largo plazo va a ser al alza. Pero si el negocio es insano y está mal tratado por dentro, se moverá hacia abajo. También otra cosa muy importante es el trato a los accionistas. Hay que saber diferenciar entre una directiva que trata bien al negocio pero trata mal al accionista. Ese negocio probablemente no dé sus frutos a nivel bursátil, aunque sí que lo dé a nivel negocio, pero no es una buena inversión. Y como esto hay bastantes empresas, ya lo hablaremos, quiero dedicar una clase únicamente enfocado a ello. Esta clase ya va a ser lo suficientemente larga como para ahora meternos en otro lado, pero esto lo veremos en un futuro en familias que están dominadas en empresas que están dominadas por familias. Típica familia que ha heredado la empresa de sus abuelos, de sus bisabuelos, y se ha ido generando esa bola hasta que al final la empresa es algo gigante. Pues ahí muchas veces sucede que la propia familia no tiene interés, y es completamente respetable, no tiene interés en que la empresa crezca a nivel acción en bolsa, aunque el negocio esté perfectamente tratado. Esto también lo veremos, porque una cosa es tratar bien al negocio y otra cosa es tratar bien al accionista. Aunque aquí también os tengo que decir que la mejor empresa en la que el accionista puede invertir es aquella empresa en la que la junta directiva trata bien a la empresa y trata bien al accionista. Ya veremos en futuras clases cómo debería ser esto y cómo hay empresas, os pondré una lista de buenas empresas como buen modelo de negocio, de buenas empresas como buen trato a los accionistas y como malísimas empresas en todo, porque hay ejemplos para todo. De igual forma, nos vamos ya para la siguiente diapositiva, que es por qué hay acciones baratas. Vamos a ponernos aquí, no quiero molestar en el plano, porque lo importante es la diapositiva. ¿Por qué hay acciones? Disculpadme, vamos a quitarnos esto, ya estoy aburrido de la gorra. Quería tener un look distinto en esta clase para variar un poco, pero ya me he cansado. ¿Por qué hay acciones baratas? Vamos a empezar, os lo he puesto aquí toda la información, pero vamos a ir uno a uno. Poca cobertura de analistas. ¿Qué significa esto? Las grandes empresas, las empresas más conocidas, suelen tener analistas asignados a estas empresas. Por ejemplo, un Tesla suele tener a varias personas de JP Morgan que la analizan, varias personas de Citigroup, varios analistas del Banco Santander y así de los mayores bancos y agencias de análisis de empresas. Pero claro, esto solamente las grandes empresas, las más conocidas, son los que tienen analistas fijos. La empresa de España que cotiza, que está facturando 50 millones, se me ocurre ahora mismo alguna empresa privada, un Nude Project, que está ahora mismo probablemente estará ingresando unos entre 40 y 60 millones al año, estará Nude Project ahora mismo.
Pero ¿cuántos analistas tiene? Cero. Tiene cero analistas. Primero porque es una empresa privada, segundo porque es una empresa muy pequeña y tercero, el tener tan pocos analistas, o en este caso ninguno, ¿qué hace? Pues que el valor de esa empresa sea un valor relativamente desconocido. Cuantos más analistas hay dentro de una empresa, más cercanos está al valor de esa empresa, de lo que realmente es su valor intrínseco, me quiero referir. Una empresa pequeña, vamos a ver, alguna empresa pequeña cotizada, Titanium Transportation, una empresa en la que yo estoy invertido, es una empresa canadiense, es muy pequeñita esta empresa y tiene 1 o 2 analistas. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Fijaos aquí, small caps. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues que al haber pocos analistas, estas empresas sufren de más ineficiencias, porque el valor es más oculto, el valor está más desconocido. Entonces, si estamos empezando a invertir, lo recomendable es fijarnos en empresas conocidas, porque son empresas que ya tienen una gran plantilla de analistas, por lo tanto, tu inversión o tu conocimiento del valor de esa compañía va a estar mucho más cercano a que si esa compañía es una pequeña compañía con muy pocos o con cero analistas. No sé si me he explicado, cualquier cosa me lo ponéis en los comentarios. También lo mismo, porque hay acciones baratas por malos resultados puntuales, lo que os comentaba antes, el corto plazo, las ineficiencias del corto plazo pueden tumbar a una compañía. Lo que os comentaba en la anterior clase, cuando Meta anunció que se iba a cambiar el nombre de Facebook a Meta y que van a redirigir beneficios de la compañía al reinvertirlos a la propia compañía, al nuevo modelo de negocio del metaverso, esto el mercado no se lo tomó nada bien y la empresa cayó un 70% en bolsa. Ineficiencia de mercado, es completamente absurdo que Meta, una empresa que tiene usuarios, más de 5.000 millones de usuarios mensuales en sus plataformas, casi toda la humanidad. Es completamente absurdo que una empresa que alberga los datos, porque esto al fin y al cabo son datos, y los datos es la mayor moneda de cambio que se puede tener. Que una empresa que posee los datos de más de 5.000 millones de personas caiga un 70% en bolsa, no tiene ningún sentido. Se vio con el paso del tiempo como Meta se ha triplicado después de esa caída. Es normal, era más que obvio. Lo mismo ocurre con cualquier empresa. Podemos irnos a un Tesla o a un Adobe. Adobe ha presentado hace pocos resultados y los analistas pensaban que Adobe iba a crecer un 12% en los ingresos y sin embargo no creció un 12, sino que creció un 10%. Para la mente sensata y para la gente que sigue el sentido común, tampoco es una gran diferencia. Al contrario, un crecimiento del 10% es un crecimiento muy bueno. ¿Que lo esperado era un 12%? Bueno, vale. Pero ha crecido un 10%. ¿Qué ha pasado? El mercado, en el corto plazo, se lo ha tomado a mal. Ayer, no sé cuándo subiré esto, pero ayer jueves, el mercado tiró a Adobe un 7%. Cuando lo único que hizo Adobe fue crecer. Adobe crece un 10%, el mercado lo tira un 7%. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Ineficiencias de mercado. ¿Os pensáis de verdad que Adobe de aquí a 10 años no va a existir? ¿Os pensáis que de aquí a 10 años Adobe va a ir peor? Hay que hacerse muchas veces esta pregunta. Para invertir, el mejor amigo de la inversión es el sentido común. Y basta con muchas veces con imaginar, yo, por ejemplo, en el caso de Meta, cuando Meta cayó un 70%, compré como si me fuese la vida en ello. Y en este momento estoy triplicando mi inversión. Es mi mejor inversión en este momento. ¿Por qué? Porque lo único que hice, mi único proceso mental, ni siquiera miré los balances financieros, ya me conozco bien a la compañía, eso también es verdad, pero ni siquiera me hizo falta corroborar nada. Pensé, es una empresa que ha caído un 70% y que tiene los datos de más de 5.000 millones de personas. ¿Tiene sentido esta caída? No. Obviamente no tiene ningún sentido. ¿De aquí a 5 años Meta va a estar como ahora o mejor? Hombre, el sentido común dice que lo más probable es que sí. ¿Puedo estar confundido? Por supuesto. Pero lo más probable es que sí. Lo más probable es que aquello que lleva existiendo 40 años siga existiendo otros 40 años.
Apple, por ejemplo. Piensa en si Apple en 10 años va a seguir vendiendo esto. ¿Tú crees que Apple va a seguir vendiendo iPhones de aquí a 10 años? Sí, ¿no? Intuyo que sí. Pues ya está. Eso es sentido común. Y se puede hacer grandes cosas invirtiendo con sentido común. Vamos para allá. Small caps ya le hemos dicho. Un negocio difícil de entender. Hay negocios que no los entiende ni los propios que lo gestionan. Y aquí tenemos el claro ejemplo de dos sectores, el sector farmacéutico y el sector bancario. Vamos a centrarnos en el sector bancario, que es con el que estamos más familiarizados todos, porque es lo que más nos perjudica a todos. Cuando el sector bancario cae, todo el mundo cae, todo el planeta cae. ¿Qué sucedió en el 2008? En el 2008, el sector bancario, vamos a ponernos aquí la pantalla en grande porque esto es importante de explicar y quiero que me atendáis. Es importante. En el 2008, ¿qué sucedió? Los bancos empezaron a crear instrumentos financieros en donde estaban metiendo hipotecas subprime, hipotecas, no quiero entrar en palabrotas, pero hipotecas muy malas, los estaban metiendo en sacos de hipotecas buenas. Por lo tanto, esa mala calidad se mitigaba entre la buena calidad. Es como si yo soy una bola de carbón y metes esa bola de carbón entre 1000 bolas de oro, esa bola de carbón se pierde porque hay demasiada presencia de cosas buenas. Pero ¿qué sucede cuando llenas el mercado de microbolas de carbón y que llega al punto en el que ya no son microbolas de carbón, sino que son tantas que ya son bolas de carbón? Pues sucede lo que sucedió, que el mercado se rompió. El mercado hipotecario e inmobiliario estalló. Afectó a todo el mercado mundial. ¿Pero por qué? Porque esto es la primera vez que había sucedido en la historia. Los banqueros era la primera vez en su historia que creaban un instrumento financiero así. Era la primera vez en su historia que creaban un instrumento financiero de esta índole. Por lo tanto, no sabían las consecuencias que esto podía acarrear. Ahora el sentido común nos dicta que no es habitual que una prostituta en aquel entonces, porque en aquel entonces había hasta prostitutas en el año 2008 que no tenían una, o dos, o tres casas. No. Había prostitutas de la calle que tenían bajo su nombre 10 casas, 10 hipotecas. Absurdo. Completamente absurdo. ¿Qué pasó? Pues que obviamente esto es insostenible, es completamente insostenible y el mercado entero cayó. Pero es que el propio banquero no conocía la naturaleza tan peligrosa que tenía ese activo que estaba realizando. A día de hoy ya sabemos las consecuencias de esas cosas, pero antes no. ¿Por qué? Esto solamente pasa en modelos de negocio complicado. Un banco es una caja negra. La guía, esta guía que tengo, en la cual la habéis adquirido ya 11 personas, esta guía cuesta 22 euros, el año pasado costaba 11 euros, el año que viene costará 44, pero en esta guía yo os enseño el paso a paso para ser rentable en bolsa. Y os enseño todo esto para identificar buenas acciones. Pero hay dos sectores que no tocamos, el sector bancario y el sector farmacéutico. El farmacéutico porque es muy complicado, muy tremendamente complicado. Y el sector bancario porque el sector bancario es una caja negra. Las cuentas de un banco son cajas negras. Ya dedicaremos un vídeo a explicar cómo funciona un banco, pero cuando os lo explique vais a entender por qué es mejor mantenerse alejados de los bancos y por qué es mejor no invertir en un banco, porque es más comedura de cabeza más que otra cosa. Modelos de negocio complicados. Previsiones futuras. Previsiones futuras, unas malas previsiones futuras, puede hacer que las acciones caigan. Pero ya no solamente unas malas previsiones futuras, sino que tener en cuenta que el ser humano, lo que os he comentado antes de los analistas, Adobe creció un 10%. El mercado esperaba un crecimiento del 12%.
como no ha cumplido las expectativas del mercado, Adobe cayó un 7. Aquí es lo mismo, previsiones futuras. Imaginaros que Adobe el día de mañana dice que de cara a 10 años pretenden aumentar un 10%, ir creciendo un 10% anual durante 10 años. Ese crecimiento es espectacular, está realmente bien y es una inversión en la que yo entraría. Si a mí me estás asegurando un 10% anual, yo entro en tu compañía. Me vale, a mí me gusta. Pero el mercado igual espera un 15%. Entonces, a pesar de que un 10% anual durante 10 años es un buen crecimiento, muy buen crecimiento, pocas compañías te hacen eso durante el largo plazo, a pesar de que es un buen crecimiento, el mercado quiere más. Entonces, como el mercado quiere más, cuando Adobe te lance esa noticia, en el corto plazo, el mercado te va a tirar la acción, la va a tirar de valor, y esa es una ineficiencia de mercado, la cual hay que aprovechar, por supuesto. Ventas forzadas. Esto aquí podemos englobar ventas forzadas a imaginar que un fondo de inversión, esto sucede muchas veces, un fondo de inversión tiene muchas acciones de una compañía y se tiene que deshacer de ellas porque ha encontrado nuevas oportunidades de inversión en otro sitio y considera que esas nuevas oportunidades de inversión le van a dar un mayor rendimiento que la inversión en la que están ahora. Sigamos con el ejemplo de Adobe. Yo soy BlackRock y tengo 5.000 millones en Adobe, pero quiero quitar 2.000 millones porque esos 2.000 millones los quiero meter en otra empresa. Bueno, esa venta, en ese momento BlackRock tiene que poner una operación de venta de 2.000 millones. Te puedo asegurar que si un fondo de inversión hace una venta forzada de 2.000 millones, la acción la tira. Un 10, un 15, un 20%. Depende del tamaño de la compañía también. Pero la acción la va a tirar. Ya no solamente la va a tirar el fondo de inversión por tener que deshacerse de tantas acciones, sino porque la gente va a entrar en pánico. Es aquí donde se generan estas grandes ineficiencias de mercado. Cuando el inversor promedio, el inversor retail y el inversor minorista como nosotros, ve que un fondo de inversión está tirando una acción. Gente con poco conocimiento se cree que el fondo de inversión se está deshaciendo las acciones porque ya no es una buena inversión. Y no tiene por qué. Igual es porque quieren pagar menos impuestos. También puede ser. Sobre todo estos rebalanceos se suelen hacer a final de año. A final de año es donde más vamos a encontrar este tipo de cosas. Porque se suele hacer para pagar menos impuestos el año que viene. O porque el fondo en cuestión ha encontrado una oportunidad de inversión en otro sector y tiene que quitar el dinero de ahí para ponerlo en otro sitio. No significa que el negocio esté mal. Significa que igual hay otra oportunidad en otro sitio. O que los intereses de ese fondo son otros. Pues por eso mismo hay muchos ataques de pánico en el mercado. Y un inversor que entra nuevo al mercado y ve que de repente Adobe cae un 7% en un día, igual ese inversor minorista que puedes ser tú, que tienes 500 euros invertidos en Adobe, y ves como en un día esos 500 euros caen a 450, igual entras en pánico en ese momento y vendes tu inversión. Eso pasa muchas veces. Tantas veces que es incluso los propios bancos o los propios fondos de inversión que generan estas caídas adrede. Que lo que hacen es, oye, queremos comprar Adobe más barato. ¿Qué podemos hacer para comprar Adobe más barato? Vamos a vender ahora unas acciones, vamos a tirar el precio de Adobe, que el mercado se piense que Adobe va mal, que el mercado cunda en pánico, entonces así el mercado vende sus acciones. Y cuando el mercado vende sus acciones, Adobe cae más. ¿Y qué hace aquí el fondo? Compra. Esto es el juego del mercado. Es el juego del dinero. Y hay que entenderlo. Hay que entender bien a qué estamos jugando porque esto es un juego. La inversión es un tablero de ajedrez. Y hay que saber leerlo. Y hay que saber jugarlo. Porque es concretamente en estas ineficiencias de mercado en donde podemos hacer la mayor cantidad de dinero posible. Os lo aseguro. Miedo macro. Guerras, crisis, tipos de interés. Todo este tipo es un miedo macro. Brexit. Todo esto agitó a Europa.
miedo macro. Conflicto, miedo macro. Elecciones, miedo macro. Todo esto son miedos macros que afectan sobre todo al corto plazo de las acciones. Ya nos meteremos en este punto, cotizan en un país con su negocio en otro. Bueno, no era esto lo que quería decir, sino que ya hablaremos de acciones muy baratas porque están en un país determinado. Ya hablaremos de esto, concretamente China. Ya hablaremos de esto en futuros vídeos porque es muy interesante. Y ahí tengo yo una pérdida permanente de más de 6.000 euros, que a ver cómo solvento eso. Ya comentaré todo eso. Luego también, ¿por qué hay acciones baratas? Acciones polémicas. ¿Qué engloba acciones polémicas? Lo que os comentaba antes. Acciones en países dudosos, China, en países de África. China no es un país dudoso como país, sino por el control del propio Estado sobre el mercado. Eso es lo que hace un mercado polémico. Pero acciones polémicas, podemos tener acciones de países poco complejos, Sudáfrica, Nigeria, Botsuana, todo este tipo de países. No os recomiendo invertir, no tiene mucho sentido, ¿vale? No lo hagáis, ahí igual encontráis maravillas de oportunidades de inversión, pero que más os vale no meteros ahí, porque ahí hay más corrupción que otra cosa y probablemente os roben el dinero, os lo aseguro. Pero también tenemos acciones polémicas en sectores, el sector petrolero, todo esto que ahora se está promoviendo con la Agenda 2030, de ESG, economía verde, medioambiental, tal, todo este tipo de cosas está convirtiendo a las acciones petrolíferas en acciones polémicas. También otro sector del cannabis, es un sector polémico, muy polémico, tan polémico que no está del todo regulado en todo el mundo. ¿Qué más? Tenemos acciones como Herbalife. Herbalife, a mi parecer, es una estafa piramidal, para otras personas no. Eso es una acción polémica, cuidado con eso. También sectores, industria tabacalera, industria muy polémica. Industria armamentística, también es muy polémica, aunque la armamentística está fusionada con defensa aeroespacial, aviones, entonces no es tan polémica porque las armas están diluidas entre lo demás. Pensar que el sector armamentístico engloba aviones comerciales, engloba cohetes espaciales, engloba todo ese tipo de avances y desarrollos. Por lo tanto, el tema armamentístico se diluye entre todo lo que hay, pero también es un sector polémico. Cotizan en un país, con su negocio en otro. Sinceramente, yo esto recomiendo evitarlo. Recomiendo invertir en donde esté el país. Por ejemplo, acciones chinas, si queréis, no lo recomiendo, pero si queréis invertir en acciones chinas, podéis invertir en Alibaba, ADR, que es la que cotiza en la bolsa estadounidense. ADR es el instrumento para que una empresa china cotice en el mercado americano, ¿vale? Alibaba cotiza en el mercado americano y en el mercado chino. En el mercado chino cotiza bajo el ticker 9988.HK. Es el holding de Alibaba. Yo recomiendo invertir en el mercado en el que está, en el mercado en el que proviene. Podemos encontrar también Louis Vuitton. Podemos encontrar Louis Vuitton en el mercado francés, que es donde está su sede, o podemos encontrar Louis Vuitton en el mercado americano. Yo recomiendo invertir en el mercado francés. Cotiza en euros, su mayor modelo de negocio está en euros. También recomiendo que estudiéis el modelo de negocio y veáis de qué divisa depende más. Si la empresa depende más del euro, busca si cotiza en la bolsa europea, que la empresa es italiana, pues en la bolsa italiana, pues te vas a la bolsa italiana y inviertes ahí, en esa compañía, no en la americana. Porque si la empresa gana en euros, ¿por qué vas a invertir en dólares? No tiene sentido. Parece obvio, pero no lo es tanto. Os lo aseguro que no lo es tanto. Hay errores catastróficos. Ya os contaré, ya son muchos años en esto y tengo una cantidad de historias para contaros que os vais a morir de risa. Os voy metiendo hype, pero durante el año 2020, cuando os mencioné que entró todo el mundo a invertir en bolsa, eso quiere decir que entró todo el desconocimiento a la bolsa. Bueno, pues Coca-Cola está Coca-Cola, de Coca-Cola Company, y luego está la empresa embotelladora de Coca-Cola. Son diferentes, muy diferentes.
Chicos, acabo de ver unos globos aparecer por mi pantalla. ¿Por qué? ¿Qué? En fin, da igual, no sé por qué han aparecido unos globos. Pero bueno. Está Coca-Cola y la empresa embotelladora de Coca-Cola. Coca-Cola es una compañía de altísima calidad. Sin embargo, la empresa embotelladora de Coca-Cola no lo es tanto, ni mucho menos es una buena empresa. Pero ¿qué pasó? Que más o menos cotizan igual. Más o menos cotizan por el mismo nombre. La empresa embotelladora de Coca-Cola también tiene en su nombre Coca-Cola. Pues la gente nueva que llegó al mercado quería invertir en Coca-Cola y metieron todo el dinero en la empresa embotelladora de Coca-Cola. ¿Qué pasó con esto? Que la empresa embotelladora de Coca-Cola de repente se duplicó en bolsa. Luego la gente se dio cuenta, la semana siguiente la gente se dio cuenta y vendieron las acciones corriendo y la empresa se desplomó en bolsa. Pero es que estas cosas suceden. Luego tenemos la estructura accionarial complicada. Esto lo quería incluir para que lo vieseis, pero ya lo veremos en un futuro vídeo. Porque esto merece un vídeo entero, una estructura accionarial complicada. Y de igual forma, si estáis empezando a invertir, por esto no os preocupéis, de momento. Ya os hablaré de ello. Luego también empresas cuya familia o... ¿Por qué salen estas cosas? ¿Por qué salen cosas en la pantalla? ¿Lo estáis viendo? No sé. En fin. Familia o grupo de control con muchas acciones. Lo que os comentaba antes, que hay empresas que están hechas por familias desde hace decenas de años y son familias que no les importa, que no quieren deshacerse de sus acciones o son empresas altamente controladas por fondos de inversión, tan controlados que ellos llevan el dominio absoluto y hacen lo que quieran con esta compañía. Yo recomiendo manteneros alejados de ahí. También deciros una cosa. Mis mejores inversiones han sido aquellas inversiones cuyas empresas estaban controladas por la familia que las fundó. Esto es muy curioso, porque hay familias que tienen todo su dinero metido dentro de su compañía. Esto se llama skin in the game. Y el skin in the game es muy importante. Skin in the game es cuando... Es como si yo hago mi proyecto. Imaginaros que yo hago mi proyecto y empiezo a cotizar en bolsa. ¿Cómo os transmitiría más confianza? Si yo en mi proyecto tengo todo mi patrimonio metido dentro, me la juego todo, voy con todo con mi proyecto o voy con nada. ¿Invertirías en mi proyecto si yo tengo el 100% de mi dinero dentro de él? Hombre, te transmitiría más confianza si veis que voy con todo, con toda mi vida y con todo mi dinero con mi proyecto, a que si no lo hago. Aquí es lo mismo, yo siempre me gusta mucho invertir en empresas cuyo CEO o que la junta directiva o que la familia que hay detrás de esta empresa tengan mucho poder y mucho control dentro de ella, porque significa que hay un elevadísimo grado de implicación en la compañía para que la compañía vaya bien, porque si el propio empresario tiene todo su patrimonio dentro de la empresa, al que primero le interesa que la empresa vaya bien es a él. Entonces a ti te va a venir bien. Eso también es muy importante fijarse. Y por último, ¿qué son las acciones baratas? ¿Acciones que han caído? No. No son las acciones baratas. Suena lo típico, lo que todo el mundo cree, esta empresa ha caído un 30%, es barato. O no. Igual es que estaba un 50% caro. Y tiene que caer un 50%. Todavía. Ya ha caído solo un 30%. Eso puede pasar también. Las acciones baratas son aquellas que cotizan por debajo de su valor intrínseco. Y recordemos que una acción puede crecer sin parar un 100% y que su valor intrínseco esté a un 200%. Aunque esa acción haya crecido un 100%, sigue estando barata, porque su valor intrínseco está mucho más elevado. ¿Cómo calcular el valor intrínseco? Clase anterior, chicos. Clase anterior. Esta clase ya ha tenido suficiente información, suficiente cosa, como para explicar ahora otra vez lo que es el valor intrínseco y más o menos cómo calcularlo. Lo tenéis en la clase anterior. Pero también deciros que esto es muy importante. La guía, bueno, obviamente la guía os va a ayudar a todo esto, ¿vale?
Aquí tenéis todo esto, la guía os va a ayudar a todo esto, a dar con acciones buenas, acciones fiables, calcular valor intrínseco, calcular precio futuro. Lo vais a poder tener todo aquí, y también esto es de pago, obviamente, 22 euros. Y luego también la newsletter financiera, la cual, si no estás suscrito, sinceramente no sé qué haces. Si has llegado hasta el final de esta clase, esta newsletter te va a interesar. Es una newsletter completamente gratuita. Te puedes suscribir, te van a llegar 2 correos a la semana, contenido exclusivo. Aquí te explico todo lo que vas a ver en esta newsletter, y es todo con el fin de enseñar finanzas personales gratuitas para todo el mundo y demostrar que las finanzas son fáciles, divertidas y sencillas. Si quieres, antes de suscribirte porque no te fías, puedes meterte aquí y ver las últimas 3 newsletters que he publicado. Solamente las últimas 3. Le das clic a una, a esta mismamente, y mira, hay algo que no debes hacer si quieres invertir. Ir al banco. Te explico. Y bueno, no te lo voy a enseñar. Si lo quieres ver, lo tienes en la descripción para que le eches un vistazo. Así que, por aquí, chicos, me despido. Espero que os haya gustado muchísimo esta clase. Sinceramente, estoy plasmando todos los conocimientos, todo lo que estoy y voy aprendiendo aquí para vosotros, completamente gratis, porque considero que es lo que tengo que hacer y considero que es lo que quiero hacer también. Y sinceramente espero que os sea de utilidad, que os ayude, que os permita encontrar oportunidades de inversión, o al menos entender un poco más el mercado, entender las compañías y no ir tan a lo loco ni ir a ciegas por lo que es el mundo financiero. Porque una de las cosas que menos soporto de este mundo es que no nos han educado, no nos han enseñado finanzas. El sistema educativo y el sistema mundial está hecho para que seas un inútil a nivel finanzas. Pues esto es la Universidad del Dinero. Y en la Universidad del Dinero he venido gratis para enseñarte todo lo que sé sobre el dinero. Y esta ha sido la 5ª clase, creo que ha sido. Así que nada, espero que pongas todo esto en práctica. De verdad, ponme en los comentarios 3 cositas. Agradecimiento, claro que sí, nada, es broma. La primera cosa, comentarme cómo veis estas clases, si os están gustando, si estáis aplicando las cosas. Lo segundo, dudas. Si tenéis alguna duda, lo que sea, me lo ponéis en los comentarios, la voy a solucionar, sea en el propio comentario, o para el próximo vídeo os soluciono las dudas. Y tercero, ponerme en los comentarios también qué queréis que toque en concreto. Yo ya tengo muchas ideas de lo que quiero ir presentándoos, estoy preparando más vídeos, más clases y muchas más que se vienen. Se vienen decenas, si no cientos de horas de educación financiera gratis para todo el mundo. Nunca había sido tan fácil aprender a invertir o aprender sobre finanzas, dinero y enriquecerse. Así que nada, gente. Un saludo y un fuerte abrazo. Nos vemos.